You are connected. Hay tan poca práctica con la intuición que al principio es complicado saber qué es intuición y qué no es intuición, qué es fantasía. Esto es importante porque hay personas que se piensan, que intuyen, dicen que he intuido esto. Pues no es intuición verdaderamente. La intuición, ¿cómo lo podría comentar esto? Para que os llegara. La intuición no se espera, no se busca, te viene, ¿vale? Es decir, no se fuerza, no se piensa, no se provoca. Es que la intuición es tan natural que te llega, y te llega de forma muy, muy sutil. Y sobre todo, no tiene nada que ver con pensamientos de miedo. No sientes miedo. No es nada de eso, sino que simplemente pues percibes, intuyes, sin que la otra persona la conozcas. Pero evidentemente esto es una práctica. O sea, yo por ejemplo, en mi caso, yo no he tenido intuición digamos, muy fiable hasta cierto punto, porque todo tiene una práctica, todo conlleva una práctica. Me refiero de saber lo que se tiene, de saber la base, ¿no? Y sobre todo desde el desconocimiento, cuando te pones a practicarlo. Claro, partimos de base cero, no sabemos qué es la intuición, vamos a practicarla, pues poco a poco. En un principio no es imposible saber que lo que estás teniendo es intuición, hasta que no lo pones en práctica. Y sobre todo, yo aconsejaría ponerlo en práctica de forma sutil y sobre todo positiva 100%. Yo, en mi caso, tengo bastante intuición, incluso, pues, no sé, quizá para conocer a las personas antes de conocerlas, algunos datos. Conforme me van hablando o voy hablando, pues me llegan algunas cosas, y lo que hay que decir siempre es corroborarlo, porque no te puedes callar tu intuición. No, porque así no sabes nunca si es intuición o es tu mente, que te ha jugado una mala pasada, evidentemente, claro. Entonces esto sí que es muy importante, es básico que tú cuando recibas cualquier tipo de intuición la pongas en práctica, lo preguntes, lo pongas de alguna forma en manifiesto, para que realmente en la realidad, y solamente desde la realidad, den evidencias de esa intuición. Por ejemplo, tú de pequeña, yo qué sé, tuviste o recibiste la ausencia de tu madre, por ejemplo, porque percibes, pues nada, que esa persona, pues no, con su madre, pues no ha tenido quizá relación, o no sé, algo así. Pero es que es cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces tienes que preguntarlo. Porque claro, luego no puedes decir, es que tengo mucha intuición. ¿Ah, sí? A ver. Claro, tienes que ponerla en práctica, de alguna forma. Yo, por ejemplo, de pequeña, los signos. Yo a los 8 años empecé a... Bueno, vi el campo de los signos zodiacales, el horóscopo, mal dicho, de los signos, y vi, ¿no?, las fechas de cuando empezaba y cuando terminaba. Simplemente me quedaba pues con el dibujo, que eran animales, y me hacía gracia porque veía cierta relación. Esto es intuición también, pero lo ponía en práctica, ¿no? Es decir, yo esto creo que es verdad, pues voy a corroborarlo. Yo preguntaba a las personas su fecha de nacimiento y me decían, ah, tú eres Cáncer. La mayoría de personas que eran adultas me decían, ¿eso qué es? ¿Eso de los horóscopos? ¿Eso qué es? Yo digo, bueno, al principio lo comentaba, pero como veía que seguían sin saber realmente, incluso sin querer saber lo que les estaba diciendo y explicando, pues pasé por no decir nada, porque no quería gastar saliva
para nada, ¿no? Es decir, ¿para qué le voy a explicar si no lo quiere saber ni siquiera entender realmente, ¿no? Me lo ha preguntado por preguntar. Y es cierto que había cierta ignorancia cuando yo tenía 8 años, que sería más o menos por el 95, por ahí había muchísima más ignorancia de ahora. Ahora todo este campo está conociéndose muchísimo más y cada vez más bueno, ahora sigo comentando para que veáis de alguna forma que hay que corroborar todo esto. Yo no me quedaba con un signo, ni siquiera leía lo que ponía, porque no me interesaba, y tampoco para lo que ponían, que eran chorradas así como es el mejor día para conocer el amor. Yo tenía 8 años, no pensaba en nada de eso, entonces me daba igual, ¿no? Sí, todo lo que ponían tonterías para mí, y realmente son tonterías, pues son de horóscopos estos de revistas, de cuando eres niña y tal, ¿no? Entonces, eso lo preguntaba, ¿no? Y es en la realidad cuando yo vi realmente que esto que yo intuía de que había cierta relación entre los signos zodiacales y las personas, en la realidad lo vi patente. ¿Por qué? Porque preguntaba el signo y me quedaba. Yo de pequeña, y ahora, pero sobre todo de pequeña, era muy tímida, muy callada, pero muy observadora. Entonces me quedaba con la persona, me quedaba con su forma de hacer, con su forma de moverse, de ser. Entonces conocí a otra persona del mismo signo y entonces me acordaba de la primera persona que había conocido, entonces hacía la relación. Yo digo, del mismo signo, digo, vamos a ver, ¿no? Esto me lo decía yo a mí para ver a la otra persona, ¿no? Y veía a la otra persona y no eran 100% iguales. Es imposible que dos personas sean 100% lo mismo, pero hay una sutil coincidencia que no existe, ni casualidad, que no existe, sino causalidad. Es decir, ese signo tenía una base fija, había una base real en todo eso. Y eso es lo que me quedaba, porque veía la relación mediante mi observación en la realidad, y solo a través de ella es que he ido conociendo a los signos. A raíz de que yo me he puesto a observar a las personas, que he ido conociendo cómo interactúan con su entorno y cómo son en sí, ¿no? Cómo se manifiestan en la realidad. Y no en base a lo que haya leído del signo, lo que yo crea que sea del signo, ni nada de eso. Mediante única y exclusivamente de la realidad. Y la intuición es lo mismo. Pero esto, como bien digo, es a través del tiempo, me refiero. Tú no tienes intuición de golpe y porrazo y dices, esto es intuición y tengo que fiarme de esto. No, ojo, mucho cuidado. Porque estáis metidos, o os estáis metiendo en un campo que no conocéis. O metidas, ¿no? Entonces, como no conocéis, tenéis que tener paciencia. Paciencia. ¿De acuerdo? Entonces, percibir. Pero percibir cómo se percibe, sobre todo abriéndote tú. Esto es muy importante, porque yo veo y constantemente veo personas muy cerradas consigo mismas, y evidentemente, porque todo es así de dentro hacia afuera. Si tú contigo estás cerrado, estás cerrada, ¿no? Pues con todas las demás personas va a ser lo mismo. No esperes recibir apertura externa cuando tú no estás abierta o abierto, ¿no? Pues esto es igual, la intuición igual. Es decir, tú primero has de exponerte a recibir esa intuición, porque la intuición es apertura en sí, es abrirte a un campo todavía más amplio del que usualmente estamos o nos han querido hacer creer que estamos metidos en un mundo, todo lo físico, ¿no? O sea, de aquí no pasa, no hay nada más. Mentira. Y es miedo que ellos tienen, evidentemente. Y el miedo no les hace verdaderamente más fuertes, sino todo lo contrario. De hecho, la intuición con miedo, ojo, por eso digo, ¿no? Cuando una persona está cerrada, tiene miedo, todo es lo mismo, son sinónimos. Ahí no hay intuición. Y esa intuición seguramente está encaminada, o su vía es directamente hacia esa energía baja, de miedo, de cuidado, de no te fíes, y todo igual. Y cuanto más te muevas ahí, más se retroalimenta de lo mismo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque eso no es intuición.
Y eso es horrible para las personas que se metan ahí. Y nada, nos vemos pronto. Que vaya bien.